A partir de este momento está siendo grabada. Todos los comentarios que tengan las pueden por favor poner por el chatbox y me voy a asegurar de hacérselas llegar a Víctor y las vamos a responder al final de la presentación. Y bueno, sin más, Víctor, la palabra es tuya. Gracias, buenos días. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto, Víctor. Ok, estoy tratando de compartir mi pantalla. A ver si el sistema es... Perfecto. No es muy usual para mí. ¿Esto se ve? Sí, vemos tu presentación perfecta. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a Francesca y al Green Building Council de Perú por la oportunidad de compartir esta presentación, este mensaje que ha sido construido en los últimos años con la colaboración de todas estas organizaciones e instituciones con la idea de aportar en nuestro idioma español y hacia Latinoamérica con este desafío que se plantea como un desafío de futuro vivo y que le hemos llamado Quantum Leap o el salto cuántico. Este está fundamentado en la idea de explorar el concepto del diseño y el desarrollo regenerativo, partiendo de una serie de retos planeta que hemos venido enfrentando, pero que se refleja muy claramente y es el que más información y divulgación ha tenido a través del planeta y de los años, como es la concentración de CO2, en donde desde el año 2015 se supera la barrera de las 400 partes por millón, como ese límite que de acuerdo a la comunidad científica debiera ser donde nos mantengamos como planeta y que ha sido excedido y se sigue excediendo. De acuerdo a ellos, este límite es lo que podría mantener, relativamente hablando, nuestra emisión de CO2 a un periodo anterior a la era industrial, en donde se emitían 280 partes por millón, y que tiene como rango de oscilación en una zona relativamente segura, de acuerdo a ellos, relativamente porque es una probabilidad, de acuerdo a las estimaciones científicas, y que está planteando desde ahí cuál es la cantidad máxima de CO2 que podríamos estar emitiendo dentro de lo que se supone existe como un presupuesto de carbono para llenar la atmósfera de CO2. Y este presupuesto está cifrado en 3.600 billones de toneladas, pero este prácticamente se encuentra lleno para poder mantenernos dentro de ese rango de temperatura que no supere los 2 grados. Es decir, el esfuerzo está orientado a que nos mantengamos por debajo de estos 2 grados de incremento de temperatura en relación con el que se tenía en la época preindustrial. Y dentro de ese presupuesto ya al 2015 para la COP de París se emitían 2.000 billones de toneladas de CO2, es decir, que en teoría quedaba un remanente de 1.600 billones de toneladas y que todavía probablemente pudiéramos estar bajo estos 2 grados. Sin embargo, existen otros gases, además del CO2, como el metano, el óxido de nitrógeno y los hidrofluorocarbonos, que están comiéndose parte de ese presupuesto, inclusive de manera bastante más agresiva que el mismo CO2, y que a una tasa de 750 billones de toneladas de CO2 estaría dejando un remanente en la atmósfera de nuestro planeta de 850 billones de toneladas. Esto era para el 2015 y tal vez quedara aún por debajo de los 2 grados. Y tal vez significa que para los científicos es un 2/3 de posibilidad de podernos mantener dentro de esa meta. Es decir, existe 1/3 de posibilidad de que no ocurra. Y en ese sentido, este remanente en realidad no es un colchón de gasto,
sino inclusive una llamada de alerta a que esa posibilidad ni siquiera puede alcanzarse manteniéndonos dentro de este presupuesto. Si nosotros tomamos esas probabilidades, significa que hay un 33% de que estaremos por encima de ese grado de temperatura. Y a una tasa de emisiones anuales al 2015 para la COP de París de 36 billones de toneladas, era simplemente cuestión de hacer una matemática para determinar que ese presupuesto de emisiones de CO2 dividido entre esa tasa de emisiones simplemente nos planteaba el 2015 que quedaban 24 años para llenar la atmósfera de CO2. Y el tema es que el mundo ha seguido creciendo y sigue creciendo, excepto este compás de deflación que hemos tenido por motivo del COVID, que no necesariamente ha sido una reducción en términos de emisiones, porque lo que hemos dejado de emitir por viajes aéreos o terrestres no necesariamente ha sido una reducción como tal, dado que el aumento en la producción o la necesidad de plásticos para protegernos y su depósito inclusive ya en mares y suelos también suman a esa cantidad. De manera que es impensable inclusive y no es aceptable y hoy hemos visto las acres disputas entre si preservar la salud o reactivar la economía, porque esta es una fuerza que sigue creciendo y cualquier persona que se proponga un crecimiento cero, y lo hemos visto ahora con todo el tema de los confinamientos, cualquier elección se pierde o cualquier gobierno se desestabiliza. Y por eso las emisiones van a seguir creciendo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es bastante aterradora si se quisiera, porque nos estamos quedando sin tiempo y no podemos seguir con una tasa de emisiones similares a esta. Y la concentración en una reducción agresiva es clara, porque nuestro presupuesto se acaba en el 2040 o antes del 2040, como lo vamos a ver más adelante. Por eso, inclusive, algunas agendas nacionales e internacionales ya hablan de una profunda descarbonización de la economía y nuestro estilo de vida. Y ese es solamente uno de los muchos límites planetarios que se han venido desbordando, saliendo de zonas seguras hacia zonas de incertidumbre o hacia zonas de riesgo, de altísimo riesgo, como algunos de estos que vemos acá. Eso plantea tres desafíos, básicamente un crecimiento poblacional, en donde se ha estimado que para el 2030 seremos 8.6 mil millones de pobladores, que 83 millones de personas se agregan a la población cada año. Y esos son curvas que no parecen disminuir o atenuarse en términos generales. Latinoamérica es una de las regiones que tiene una curva media en este caso con relación a otros países, pero esto se acrecienta o está acrecentando las diferencias en términos de cómo estamos usando nuestros suelos, generándose procesos de urbanización mucho más vertiginosos y más graves, disminuyendo la ocupación del espacio rural y aumentando el espacio urbano. Esto plantea el segundo reto, que es que cada semana, de acuerdo a las estimaciones de Naciones Unidas, se ocupa espacio urbano para un 1.3 millones de personas. Eso es como estar creando una ciudad cada semana, más o menos, para esa cantidad de personas, y que reta. En América Latina el promedio es de 79.5 para el año 2016, y eso hace que seamos una de las regiones más urbanizadas en el planeta, y sin embargo países como Costa Rica o como Perú están por encima de esa tasa. Es decir, nuestros procesos de urbanización nos retan. Por ejemplo, en las estimaciones de Naciones Unidas y para Perú, se consideraba que para el 2018 era necesario una ciudad de 10 millones o más. Entiendo que Lima está entre 9.6 y 9.7 millones de habitantes, que es más o menos esa urgencia y ese requerimiento. Para esa misma época se ocupaban 3 ciudades de entre 500,000 personas y 1 millón, 6 ciudades entre 300 y 500, y el resto de ciudades para abajo de los 300. Entiendo que hay alrededor de 21 ciudades en Perú que son consideradas como de grado intermedio, pero lo más importante es la proyección para el año 2030, en donde se considera que además de una ciudad
para 10 millones, se estaría considerando nada más una ciudad al menos para entre 1 y 5 millones. Y todos esos son retos de planeamiento, planificación y de cómo estamos manejando la transformación del espacio urbano. Solo para darles un ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, nosotros ocupamos alrededor de 1.967 kilómetros con una población de 2.6 millones de habitantes. Y eso hace comparativamente una ciudad dispendiosa en suelo comparado con ciudades alrededor del mundo, en donde inclusive en el caso más claro, y son imágenes a escala, no podemos comparar con Manhattan, por ejemplo, en donde la densidad es de 26.700 habitantes por kilómetro cuadrado contra 1.287. O sea, nuestro uso de suelo, por lo menos en Costa Rica, es altamente insostenible y es una de las grandes retos que estamos teniendo nosotros acá. Y el tercer reto a nivel planetario son temas de cambio climático que básicamente afectan tanto la vida humana como la no humana, sin contar todos los factores que de una u otra forma ya empiezan a tener mucha divulgación, que tienen que ver con aumentos en temperaturas, en la cantidad de CO2, como hemos visto, en el derretimiento de las capas árticas y aumento de niveles de mar, etcétera, etcétera, etcétera. Un elemento importante que quiero destacar acá en este último reto es que emerge a partir de esta situación un aumento de casos de litigios por temas de cambio climático, por negligencia privada o pública en relación con el desarrollo de proyectos que por efectos de cambio climático están afectando a poblaciones y comunidades. Y en este caso, muchos de los fondos de inversión a nivel mundial están orientando sus inversiones para garantizar que se cumplen principios y parámetros de sostenibilidad para generar el desembolso de inversiones, porque están evitando precisamente llegar a casos de litigio o inclusive a la pérdida de activos por parte de esta inversión. Por lo tanto, y en definitiva, asegurar que las inversiones de hoy y de mañana están considerando desde la perspectiva de sostenibilidad aspectos como cambio climático son esenciales y cruciales. De otra forma, algunas de las inversiones que podrían esperarse en nuestras comunidades y países no van a llegar o van a tener que esperar a que se cumplan con una serie de principios y criterios a este respecto. En términos de qué nos deja estos retos y cuál es nuestra opción para los próximos años, básicamente, sobre todo en países donde no se generan contribuciones significativas, todas son significativas, pero en términos de ese peso que mueve significativamente la aguja en la degradación y deterioro de nuestro planeta, nos toca, además de la tarea de disminuir, minimizar o neutralizar esos efectos, es incrementar nuestra resiliencia, porque somos territorios que van a estar expuestos a los efectos de todas estas modificaciones y transformaciones. Y esto quisiera referirlo a que está en un conjunto de retos y desafíos que vienen desde muchos años atrás, en donde el Club de Roma en el año 72 pronosticaba que la población mundial alcanzaría los 6 millones, lo cual así fue. No había muchos sistemas computarizados, pero sus proyecciones se cumplieron. Y en una actualización que se hace al 2002, ya con sistemas computarizados, nos están planteando que muchos de los factores considerados en sus estimaciones como población, producción de alimentos industriales, niveles relativos de contaminación o remanentes de recursos no renovables, producción de comida por persona o de alimentos por persona, etcétera, etcétera, van a tener lo que llaman un tipping point o un punto potencial de colapso hacia el año 2030. Es decir, entre el año 2030, que son las proyecciones que tiene el Club de Roma o el Instituto Meadows, y el tema de la descarbonización o del presupuesto de carbono, tenemos una década en el 2030-2040 que va a ser absolutamente crítica y por lo tanto, para cuando estábamos hablando de estos temas o empezamos a hablar de estos temas, decíamos que habían 12, 13, 14 años para prepararse. Estamos en el 2020 y seguimos sin realizar las acciones requeridas para prepararnos. Nos quedan 10 años. Y en ese sentido hemos tomado en cuenta que el deterioro de nuestra biocapacidad con el aumento de nuestra huella, por ejemplo en Costa Rica o en Perú, son de los acervos o disponibilidades
de recursos importantes que tenemos que cuidar y que tenemos que rescatar y que tenemos que restaurar y que tenemos que regenerar. Nuestra huella ecológica nos sitúa ahora como un país que necesita 1.6 planetas para poder sustentar nuestro consumo. En tanto, Perú anda alrededor del 1.3, 1.4 planetas para sustentar sus necesidades de consumo. Esto está planteado en lo que se llama el Día del Exceso, el Overshot Day, en donde para el año 2020 Costa Rica se comió su presupuesto en agosto, y la estimación es que Perú se coma su presupuesto en septiembre, es decir, que para Costa Rica de agosto a diciembre vamos a estar viviendo de prestado en el planeta y Perú lo hará a partir de septiembre. Esto es muy importante porque esta fecha se sigue corriendo todos los años y el próximo año Costa Rica se podría estar comiendo su presupuesto en julio y habría que ver cómo iría a Perú. Esto lo que hace es entonces retarnos a que el enfoque convencional con que hemos estado enfrentando las cosas o inclusive el enfoque de ser menos malos podría empezar a ser insuficiente dentro de estos retos que tenemos a nivel planeta. Y es ahí donde se inserta esta llamada a un salto cuántico o a un quantum leap, porque el cambio incremental parece que no nos va a alcanzar para enfrentar estos retos y debemos hacer un esfuerzo mayor que la gradualidad. Y es ahí donde planteamos una ruptura de paradigma de un cambio transformativo y un impacto positivo, porque los esquemas que hemos venido, con los que hemos venido abordando todo el tema de la construcción verde, de la construcción sostenible, han pasado del año 90, en donde teníamos una reducción de impacto, a una compensación de impacto para la primera década de este siglo. Y es en este momento y en esta circunstancia en donde desde hace algunos años se viene clamando y se viene abogando por no solo reducir y no solo compensar, sino realmente generar impacto positivo. Esto es pasar de enfoques mecánicos, degenerativos, a enfoques regenerativos, holísticos y de sistema. En ese sentido, lo que estamos planteando es que ser sostenible, que había sido una meta, hoy ya no puede ser una meta, sino el piso o la línea base desde donde nos planteemos nuestros proyectos y nuestras acciones, tanto nacionales como personales, para empezar a buscar y aspirar a enfoques regenerativos. Acá vemos una gráfica en donde el concepto de esta transición nos pide pasar de ser únicamente menos malos a ser verdaderamente regenerativos, dando saltos cualitativos porque esa gradualidad ya no alcanza. Entonces es cuando vemos como la práctica convencional es una reducción de impactos, la práctica verde es una mejora relativa, la práctica de sostenibilidad es ese punto neutro al que estábamos aspirando desde hace 30 y tantos años y que ha probado ser insuficiente porque no hemos hecho la tarea y por lo tanto ahora se exige dar un salto a este cuadrante de impacto positivo, tratando de pasar de ser sostenible, ser restaurativo o reconciliatorio, o en lo que estamos planteando que es la nueva meta, que es el enfoque regenerativo, que sería la aspiración máxima en este momento. Y desde ahí se inserta la idea de Living Building Challenge. Living Building Challenge es un desafío del edificio vivo, no como un sistema de certificación nada más, sino como una idea transformativa, en donde hay varios programas de certificación. Está Living Building, que es para edificios, está Living Community, que es para comunidades, está Living Product, que son para productos de manufactura, y otra serie de iniciativas que componen un conjunto de acciones para realizar transformaciones trascendentales en nuestra industria. Desde esa perspectiva hay 7 categorías o pétalos, porque se basa sobre la metáfora de una flor enraizada en un sitio, alimentada de sus condiciones climáticas, libre de contaminación, y entonces cada uno de esos pétalos se explican de manera muy general acá. El primero de ellos es el lugar, donde la idea es restaurar la salud y las relaciones entre la naturaleza, el lugar y la comunidad. Tiene 4 subcategorías que se trabajan en los diseños, que básicamente es la ecología del lugar, la agricultura urbana, el intercambio de hábitats, la escala humana de los sitios y lugares, preferenciando cuando se habla de escala humana
las relaciones de interacción humana y con básicamente las capacidades humanas de movilidad. Esto en una contraposición al estilo de espacios y ciudades en donde el predominio lo tienen los vehículos, sobre todo los vehículos de combustible fósil. El segundo pétalo es el agua, en donde básicamente es crear desarrollos que operen dentro de un balance hídrico dado por el lugar y el clima. Esto es fundamentalmente que las necesidades de un proyecto deben quedar autoabastecidas por las condiciones y los regímenes hídricos del sitio, cosechando todo el agua que se genera de manera natural o generada por el mismo proyecto en un desempeño anual, es decir, dentro de los picos de cosecha y sequía natural del agua, al final en el balance anual todas las demandas del proyecto deben haber sido abastecidas por el nuevo proyecto, minimizando o evitando el tomar agua de la red pública. Desde esa perspectiva son dos categorías de análisis, que es el uso responsable del agua y crear una tasa positiva de consumo de agua a partir de esa cosecha. De la misma forma es el tema de la energía, descansando o confiando exclusivamente en los recursos que pueden ser renovados en el sitio, ya sea por energía solar, por energía eólica o algunas otras alternativas que el sitio de proyecto puedan facilitar. Igual es la idea es concentrarse, por ejemplo, en reducciones de consumos energéticos y de huella de carbón, y al punto de inclusive aspirar a ser un proyecto de huella de carbono positiva. El tercer la categoría o pétalo son el tema de salud y felicidad. Básicamente se intenta robustecer entornos con una calidad física óptima en términos de salud, en términos psicológicos, en términos de bienestar. Básicamente lo que se aspira es que la calidad del aire interior, el desempeño de ese aire interior contribuyan a la salud y el bienestar, y potenciar el sitio del proyecto, el acceso a la naturaleza como una forma de mejorar la conectividad o la conexión humano-ambiente dentro del área del proyecto. La cuarta categoría, pero la quinta categoría o pétalo son los materiales, que es un tema bastante crítico, entendiendo que el intento acá es construir con productos que sean seguros para todas las especies a lo largo del tiempo, básicamente desde la perspectiva de ciclo de vida, desde la extracción hasta la disposición final. Los materiales tienen que probar en su ciclo de vida que son completamente seguros para cualquier forma de vida, y en eso hay categorías de análisis como materiales responsables, que tiene que ver con todo el tema de la forma en que se extraen o en la forma en que se reprocesan. Una lista roja que básicamente lo que hace es determinar una exclusión hasta donde las posibilidades contextuales lo permitan de todos los materiales peores en su clase por una química o unos ingredientes propios de cada uno de estos materiales que resultan dañinos en el corto o con toda seguridad en el largo plazo, que tienen implicaciones carcinogénicas o de disrupción metabólica o una serie de riesgos básicamente para la salud humana, pero no excluyente de la salud, de otras formas de vida. Hay todo un sustento técnico-científico dentro de esta lista roja que hace que se vayan eliminando o rechazando o descartando materiales que no cumplen con esta lista roja, y en tal forma se asocia con fuentes responsables de aprovisionamiento, de manera que los materiales además deben venir de industrias responsables. Además, se busca apoyar las economías locales, de manera que estas sean las principales proveedoras, las fuentes locales
o de contexto inmediato al proyecto y beneficiar así estas economías locales, generando beneficios sociales y beneficios en los encadenamientos económicos y productivos no solo materiales, sino en todo lo que tiene que girar alrededor del proceso de producción de una edificación. Dentro de eso también está la responsabilidad en el manejo de los desechos, que tienen que ver con un desvío muy exigente de desechos de rellenos sanitarios. Es decir, si se generan desechos, porque se partiría del principio de un diseño optimizado desde el primer momento para evitar generar desechos, aquellos que sean indefectiblemente o insolublemente producidos deben estar considerados para poder ser reinsertados en cadenas de reproceso o de reuso, de manera que no se estén generando desechos por sus implicaciones en contaminación de suelos y obviamente de mantos acuíferos, sino también por toda la carga de carbono incorporado que estos desechos van a generar. Dentro de esto hay una iniciativa que se promueve a nivel internacional que está agrupando a una serie de fabricantes dentro de lo que se llama Living Product 50, que inicialmente eran 50 empresas, pero que ya van mucho más empresas que estas, creo que son como 75 empresas que se han comprometido con procesos productivos dentro de sus líneas de trabajo que están garantizando el cumplimiento de todos estos imperativos dentro de sus cadenas productivas, generando productos que empiezan a quedar certificados con el programa Declare o con el programa Living Product Challenge, que estarían garantizando a los diseñadores, a los constructores y finalmente a los usuarios finales de los edificios que parcial o totalmente los materiales de los que están configurados sus edificios o espacios tienen un mayor valor en términos ambientales, en términos de salud, en términos económicos y que están cumpliendo con un grado de compromiso mayor con temas de sostenibilidad o de regeneratividad. Paralelamente a este movimiento del LPS 50, una cantidad similar de estudios de diseño, no solamente de arquitectura, y día a día crecen más. Firmaron una respuesta a LP50 que ha generado entonces una comunidad de fabricantes y diseñadores a los que cualquiera de todos ustedes está invitado a ser parte de, para configurar un encadenamiento de manufactura, diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificios que se orienta hacia esta economía de materiales no tóxica y segura y que contribuye al desempeño integral de las edificaciones. El sexto pétalo es el tema de equidad, tratando de apoyar un mundo que sea justo y equitativo y básicamente habla de temas como acceso universal a luz, a ventilación, a espacios para usuarios universales que no impidan el uso y disfrute a ningún tipo de usuario, pero también temas de inclusión, en donde hay dentro de los programas del universo del Instituto ALFI está una etiqueta voluntaria para organizaciones que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con el trato equitativo y justo en términos de género, de raza, de una serie de factores sociales que garantizan justicia en el mundo desde las organizaciones que se involucran en la producción de edificios. Hoy particularmente resulta urgente un llamado a este tipo de compromisos en vista de la necia insistencia en algunas personas y sociedades de discriminar minorías por distintas diferencias y a los que estamos asistiendo en este momento como una cosa realmente lamentable y execrable.
este tema del llamado a la justicia es importante para demostrar el compromiso de las organizaciones con este tipo de universo, con este tipo de mundo, con este tipo de idea de futuro vivo. Finalmente, y el último pétalo dentro de las categorías del programa LBC o LSC o LPC es el tema de belleza, no como un tema estético, sino como un tema que yo le llamo de gracia, básicamente celebrando el diseño como un estímulo al espíritu humano. Básicamente hay dos categorías, belleza y biofilia. Biofilia como esa atracción innata por la naturaleza, que son una serie de elementos a considerar dentro del diseño que va más allá de simplemente ver plantas. Muchas personas interpretan que la biofilia es un tema de correlacionamiento de lo que llamamos tradicionalmente verde, como plantas y vegetación, con el diseño de edificios y espacios, pero va más allá de un tema de plantas que de por sí, y por supuesto, ya es una mejora con respecto a los edificios tradicionales, pero va más allá celebrando temas que tienen que ver con formas, texturas, luces, claroscuros, colores, sonidos y una serie de otros factores que son parte de la naturaleza que van más allá de simplemente paisajismo o vegetación. Finalmente, todo esto plantea una serie de retos sobre cómo hacer transformaciones desde nuestros quehaceres personales o de nuestros quehaceres empresariales para realmente abordar la sostenibilidad y más allá, y la sostenibilidad como un piso de base, una línea de base, y aspirar a insertarse dentro de esto. Hemos encontrado que existen dificultades en distintos segmentos de este encadenamiento, de las firmas de diseño, de las firmas de consultoría, de las firmas de manufactura, en fin, de varios elementos en el encadenamiento que debiera orientarse hacia eso, y en ese sentido estamos apoyando, además de difundir y divulgar un mensaje para aspirar al diseño regenerativo, más allá del ser menos malo o de las mejoras parciales sobre los procesos de diseño y los resultados de estos en edificios que pueden ser operados y mantenidos con mejor desempeño que una línea base tradicional, a través de un apoyo que estamos ofreciendo para que las firmas que necesiten orientación puedan navegar este panorama de sostenibilidad, generar una ruta estratégica y cómo insertarse dentro del mercado y liderarlo desde sus distintas áreas o esferas de actuación o su quehacer. Y una vez que tenga este panorama más claro, entonces podemos ayudar a implementar iniciativas de sostenibilidad alineadas con esta hoja de ruta, de manera que esto pueda ser inclusive una herramienta importante de retorno directo o indirecto de inversiones que hagan para transformar sus quehaceres empresariales como quehaceres empresariales completamente alineados en sostenibilidad o más allá de esto. Y eso es como un panorama muy rápido y breve de todo el potencial que LBC o el reto, o el desafío del futuro vivo tiene, y un llamado a la acción dentro de este salto cuántico para transformar lo que hacemos desde la perspectiva tradicional para enfrentar retos que nos están resultando cada vez mucho más urgentes y más de corto plazo. Y muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Víctor, muchísimas gracias por esta fabulosa presentación. De hecho, tengo que comentarte que muy aparte, algunas personas conectadas me iban escribiendo y me iban diciendo, wow, qué interesante, quiero saber más, quiero conocer más, así que creo que por ahí recibirás algunos correos con algunas consultas, o quizás tengamos que repetir esta presentación porque la verdad que ha estado genial. Muchísimas gracias por tu paciencia también con los pequeños problemas técnicos de la mañana. Y bueno, sé que estamos con el tiempo justo, pero quería robarte 5 minutos adicionales. Quizás nos podamos quedar, si es que puedes, hasta las 11:05, para ver si el público tiene algunas preguntas. Yo tengo Claro, encantado.
Genial. Tengo un par de preguntas que me han hecho llegar por privado. Tengo 3 preguntas que te las voy haciendo y el resto Vale. de interesados en hacer preguntas, por favor, que las hagan por el chat para respondértelas. La primera pregunta es que, bueno, me pone que muy interesante la presentación, excelente, todo muy claro. Quisiera saber cuál es la conexión entre esta certificación y otras. Y entre paréntesis nos ponen LEED, WELL, otras. Ok. A ver, cada programa de certificación trata de abordar temas particulares y específicos. Nosotros hemos estudiado varias de estas, nos hemos acreditado con LEED, con EDGE, con la norma nacional en Costa Rica RESET, y por supuesto como Living Future Accredited. Estamos estudiando la norma WELL. Y lo que hemos visto es que en general muchas de estas contribuyen a mejores desempeños en áreas particulares o parciales de las edificaciones. Algunas de estas están estructuradas para apoyar cierto tipo de edificaciones o solo edificaciones inclusive. Lo que hemos visto es que eso va a depender siempre de cuál es el propósito, cuál es la meta que el dueño del proyecto tiene y cómo la gente que colabora con el propietario, es decir, el diseñador, el primer diseñador, normalmente el arquitecto, contribuye al alcance de esas metas, mejorando la meta o inclusive abriendo ventanas de oportunidad dentro del proyecto que se le plantea a mejoras sustantivas de lo que el propietario o el promotor del proyecto traía. Si el propietario no conoce que puede aspirar a más, probablemente se quede con la idea que tiene. Y ahí se viene un diálogo y una responsabilidad del diseñador por articular un conjunto de herramientas que son básicamente todos estos programas de certificación de acuerdo a esas metas que el propietario tiene. Porque cada uno de estos programas como WELL o LEED o LBC o Passive House, Supreme o un montón de otras más, van a estar directamente relacionadas con qué es prioritario y qué es necesario para el promotor del proyecto. La diferencia, por ejemplo, entre LBC y LEED o RESET, la norma nacional, o EDGE inclusive, es que desborda la piel del edificio y la visualiza como una interconexión entre el edificio, el sitio donde se ubica, en una especie de visualización de sistemas anidados, es decir, el primer sistema es el proyecto, el segundo sistema es el contexto, y dentro de ese contexto es la comunidad inmediata, que esta puede ser a 100, a 200, a 300 kilómetros alrededor, y luego en un sistema mayor, de manera que hay una serie de correlaciones que generarían una sinergia y una holisticidad en el enfoque de diseño y de desempeño, que es al final lo que cuenta del edificio, guiado por estos criterios de LBC. En el caso de LEED, han ido considerando otra serie de elementos más dentro de esa línea de sistemas anidados, sistemas interconectados, pero aún sigue, en mi criterio, bastante sujeto a la delimitación del predio donde está el proyecto y a lo que contiene la piel de este proyecto. En tal sentido, son como escalones aspiracionales. En este caso, WELL, y en los últimos días ha emergido como un programa valioso a la par de todos los demás, porque está considerando el tema de la salud humana y el bienestar. Y definitivamente a partir de el reto que las pandemias, no solamente hablo de la actual, las pandemias pueden generar, pues tener en cuenta estos temas de salud
y cómo vamos a rediseñar el espacio público y los edificios, partiendo de algo tan importante que se ha visto hoy como la salud, pues va a ser muy complementaria con todos los demás programas. Lo importante es ver qué metas tiene el propietario del proyecto, qué compromisos tiene el diseñador y cuánto de esos compromisos que se vuelven muy aspiracionales en la transformación de nuestra forma de vida y de los retos que queremos enfrentar del planeta con nuestro quehacer, cuál es el mayor alcance que estos pueden tener dentro de la necesidad y las posibilidades que el dueño del proyecto puede tener. De manera que entre ellas se pueden articular y mientras más pueda uno hacer, pues más va a escalar por encima de algunas de estas para llegar a programas como LBC, que son más integrales y más exigentes en varias áreas. Muchas gracias, Víctor, por esa respuesta. Nos queda súper claro, ¿no? Es súper interesante ver cómo esta certificación y todas de cierta manera conversan entre sí, pero me gusta mucho el approach que le has dado y el approach que vemos en muchas de las tendencias de diseño y construcción hacia humanizar nuestros edificios, nuestros espacios y poner a la persona, ¿no? Nuevamente como lo más importante del diseño, porque al final estamos diseñando y construyendo para personas, ¿no? A menos que estemos haciendo una granja o algo distinto. Tengo una pregunta sobre la certificación en sí. Nos consultan si es que esta certificación, al igual que otras, también se basa en prerequisitos y un puntaje mínimo. Esta certificación se basa fundamentalmente en probar desempeño. Es decir, no es una prescripción anticipada, sino un plan de diseño y ejecución que debe ser probado en operación y mantenimiento. La única forma de obtener la certificación es aportando la información de entre 9 y 12 meses de desempeño que el edificio tenga para probar que las metas de desempeño que cada uno de las categorías y variables de diseño fueron consideradas, se alcanzaron. Entonces, no es un tema de puntaje, no es un tema de modelaje o simulación. La documentación con la que se construye la aplicación a la certificación, es decir, la solicitud de la certificación, se basa en la consideración de todos estos variables y criterios que están en el programa y que deben ir siendo considerados a lo largo del proceso de diseño integrado en las distintas etapas de prediseño, diseño esquemático, desarrollo del diseño, desarrollo de la documentación constructiva y posteriormente en su puesta en marcha o ejecución y finalmente en la operación. Es decir, es un proceso iterativo, requiere obligatoriamente de diseño integrado, es decir, requiere un diseño colaborativo en donde el charret de inicio definiendo las metas es la hoja de ruta con la que los distintos miembros del equipo de diseño se van a involucrar y se van a comprometer. En la mesa de diseño tiene un lugar el propietario, es un equipo ampliado en donde no es el esquema tradicional del diseñador, el arquitecto como el que dirige lo que se debe hacer, sino como que el que facilita. Y en tal sentido, se toman en cuenta todos estos parámetros y se empiezan a buscar potenciales de solución al diseño que resulten integrados y que puedan cumplir con desempeños que se estiman y hacerlos probar en obra, es decir, ya con el edificio funcionando. Entonces, va más allá de un cumplimiento prescriptivo o anticipado. Debe probarse en obra. En funcionamiento. Gracias, Víctor, nos queda súper claro. Si tienes un minuto más para una pregunta más. Claro. Nos preguntan
si, como en las otras certificaciones que hay profesionales acreditados, ¿cuál es el proceso para que alguien quiera hacer un Living Future Accredited? Bueno, básicamente enrolarse con el instituto en una serie de actividades que le permiten demostrar suficiencia en el manejo de los conceptos y de los principios a través de jornadas de educación. Estas pueden ser participar en el conference anual, en donde se acreditan horas dentro de esto, o tomar cursos online que van a generar pruebas inmediatas sobre cada uno de los cursos. Esto no es como en Edge o como en Lead, que tienes que estudiar incansable, infatigablemente, y luego rendir una prueba frente a una computadora y esperar 10 segundos a que te salga el resultado si aprobaste o no. Es mucho más, más tangible ver tu proceso a lo largo de esto. También te permite acreditar horas por tu trabajo como facilitador o embajador, a los que en este momento yo invito. Sería genial que el GBC de Perú tuviese un grupo de embajadores del EBC fortaleciendo el trabajo enorme y valioso que hace GBC en pro de la sostenibilidad. Y por supuesto estamos deseosos de conocer de quienes quieran para apoyarlos y ayudarlos o guiarlos en lo que podamos a este efecto. De manera que es una combinación de horas de capacitación, horas de servicio, cosas de este tipo. Es mucho más, digamos, directo. No es un tema de instrucción formal y rendición de un examen como en otros casos. Y fundamentalmente apela a un sentido de ser parte de una comunidad que intercambia conocimiento, intercambia experiencia y tiene un espíritu dispuesto de colaborar y apoyar. Básicamente es por ahí. Gracias, Víctor. Creo que, por lo que veo, creo que vamos a tener bastantes interesados en ser nuestros embajadores de Living Building Future. Encantado. Bueno, no te quito más tiempo, ya son las 11:08. Agradecerte nuevamente por la presentación. Si bien yo la había visto una vez similar, la verdad que no me deja de parecer fabulosa. Me encanta todo el concepto de los pétalos y cómo realmente humanizamos a los edificios. Nada, simplemente agradecerte, agradecer a todos también por su paciencia, recordarles que esta sesión ha sido grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Víctor, tú contarás con la lista de todos los asistentes e inscritos para que puedas compartirles información si deseas. Claro, genial, muy bien. Y nada, simplemente desearles a todos un excelente resto de la semana. Esperamos verlos conectados a nuestros próximos 14 webinars que estaremos desarrollando en los próximos 2 meses. Y Víctor, nuevamente, muchísimas gracias. Espero todo esté genial por Costa Rica y nos vemos pronto. Sí, muy agradecido por el espacio y a todos por la asistencia. Igual, los que estén interesados, vamos a estar desarrollando más actividades y nos encantaría seguirlas haciendo, inclusive en conjunción con GBC Perú. Y quisiéramos que este Quantum Leap, que en realidad tenía una idea de haberse realizado un evento latinoamericano en marzo, pero por el COVID no se pudo. Estamos organizándolo para marzo del próximo año y ojalá muchos y el GBC puedan ser parte de este esfuerzo por levantar un movimiento latinoamericano mucho más robusto en pro de la sostenibilidad y un futuro vivo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Tengan un buen día.